Continuamos con el orden del día y pasamos a los despachos de comisión por mayoría y minoría. Y en este caso tenemos una modificación al artículo 106 y 346 del reglamento interno del Honorable Consejo Deliberante. Le voy a dar la palabra al presidente de Legislación, Interpretación y Acuerdo, concejal Blayota, para que dé lectura a los despachos. Llegamos bien ahí. Sí, muchas gracias, señor presidente. Visto el expediente 1059 del 2023, bloque de concejales Frente de Todos, proyecto de decreto modificación de artículos 106 y 346 del reglamento interno del Honorable Consejo Deliberante, esta comisión aconseja por mayoría rechazar el presente proyecto. Firman concejales Blayota, Feldman, Cavallo, Fiel y Esponda. Doy lectura al despacho por minoría, en base al mismo expediente. Esta comisión aconseja por minoría aprobar el presente proyecto. Firman concejales Petraglia y Masuti. Sí. Como miembro informante por la mayoría, ¿quién Sí. va a ser? Concejal Voy a Blayota. seguir. Muchas gracias, Bien. señor presidente. Bueno. Primero quiero por ahí establecer lo que para nosotros en política, y cuando digo nosotros hablo del gobierno de Juntos, es tratar de respetar las reglas, ¿no? De establecer reglas en política y que esas reglas se respeten y no, digamos, cambiar esas reglas de juego de acuerdo a la conveniencia de unos y de otros. ¿Por qué digo esto? Porque este reglamento interno del Honorable Consejo Deliberante establece de cómo nosotros debemos desenvolvernos y trabajar dentro de este Honorable Consejo Deliberante. Estamos hablando, para que todos entiendan, de una modificación de dos que pretende el bloque del Frente de Todos, una modificación de dos de los artículos del reglamento, en el cual uno habla de las comisiones de trabajo, en el cual la propia letra dice que no son públicas, la propia letra del reglamento. Y también en el otro artículo, el 346, habla de mayores contribuyentes. Ellos son citados a votar y que en este caso en la sesión no tienen la posibilidad de tomar la palabra. En base al primer artículo, manifestar que, es un ámbito de trabajo en el cual los concejales trabajamos diferentes proyectos en comisión y creemos oportuno que así siga siendo, digamos, un lugar en el cual existen debates nuestros, de los cuales ciertos proyectos llegan a este Consejo Deliberante aprobados y otros no. También en diferentes momentos invitamos a personalidades o a personas que tienen un interés o que nos quieren manifestar cierta información adentro de las comisiones y no nos parece oportuno, digamos, que eso empiece a ser público porque tal vez la información sensible que ellos nos puedan traer no termina plasmándose en un proyecto en sí. Quiero destacar que, digamos, nada se esconde dentro de lo que es un trabajo en comisión, sino todos aquellos proyectos luego pasan a esta sesión y son o aprobados o rechazados. La voz de cada uno de nosotros y la publicidad que le damos se da en este recinto. Entonces, en ese sentido, no estamos quitándole información, ni voz, ni presencialidad a nada. Creo que hay que respetar los ámbitos de trabajo y así creemos que debe seguir siéndolo. Cuando hablamos de los mayores contribuyentes, una figura también a veces cuestionada, digamos, por el paso del tiempo,
en sus votaciones. El mayor contribuyente está propuesto por cada uno de los bloques. Nosotros cuando se arma el listado, casualmente en esta sesión vamos a aprobar el listado de mayores contribuyentes, cada uno de los bloques propone a sus mayores contribuyentes. En esa propuesta y en ese análisis que el mayor contribuyente tiene que hacer, he citado, por lo menos desde el bloque Juntos, así lo hacemos, y seguramente el bloque del Frente de Todos y todos los partidos políticos que existieron así lo hacen, a sus respectivos bloques se le brinda la información respectiva. Es más, podríamos tranquilamente, dentro del reglamento interno que tenemos vigente, llamar a los mayores contribuyentes a una sesión ampliada, pero nosotros lo hacemos por nuestros respectivos bloques y, por supuesto, ponemos a disposición toda la información, hacemos el análisis de lo que ellos van a votar. Somos la voz, los concejales somos la voz de ellos y ellos, por supuesto, están en todo el derecho de aprobar o no aprobar lo que se le está pidiendo. Lo que sí quiero manifestar, digamos, es que no nos parece ni justo ni bueno para la política traer un tema a consideración cuando me conviene. Acá hemos pedido los antecedentes de este honorable Consejo Deliberante y en el año 2011, este expediente que ustedes tienen a la vista, justamente en esa oportunidad el bloque del Frente de Todos solicita la modificación, como en este caso, del reglamento interno del honorable Consejo Deliberante, en el cual en aquel momento seguramente presidía este honorable Consejo, quien hoy lo está solicitando, y ni siquiera el expediente llegó a tener despacho y tratamiento en este recinto. Así que en aquel momento no convenía que las comisiones sean públicas y en este momento parece que sí conviene que sean públicas. Me parece que es una cuestión de no darle más trascendencia, acá la prueba está, y creo que en el país pasan cosas mucho más importantes como para andar hablando de una pequeña reforma y hablar de que no existe información o no existe apertura, cuando en realidad las herramientas están claras y todos tenemos posibilidades de decir todo lo que querramos. Muchas gracias. Gracias, concejal. Como miembro informante por la minoría, concejal Petraglia tiene la palabra. Como decía en la película Yankee Doodle Dandy, I'm flabbergasted. Estoy asombrado de lo que acabo de escuchar. Sobre todo ya lo había tratado Aristóteles en su momento, más en el tiempo Copy, respecto al argumento por lo antiguo, o sea, traer cuestiones personales y con argumentos ad antiquitatem se llaman, o sea, porque en algún momento se hizo así, ahora hay que seguir haciéndolo así. Me parece que las reglas de la lógica va a haber que repasarlas para fundar lo que yo considero, y este bloque considera, que es una violación a la República. ¿Por qué proponemos la reforma del 106? La semana pasada seguramente muchos participamos en actos conmemoratorios de la Semana de Mayo y recordamos ese cabildo abierto del 22 de mayo en donde el pueblo ¿qué pedía? Saber de qué se trata, qué era lo que estaba pasando ahí adentro en ese cabildo abierto. Porque solamente la gente decente, 220 vecinos de los 40.000 que tenía Buenos Aires en ese momento, iban a decidir algo y el resto, la plebe, estaba afuera. De eso que se trata la soberanía popular y en definitiva lo que se funda nuestro sistema de vida, que es la democracia y la república, se derivan ciertas consecuencias: la división de poderes, la soberanía popular, la igualdad, la periodicidad de los cargos, tema muy en boga en este momento en la Corte, la responsabilidad de los funcionarios públicos y la publicidad de los actos de gobierno. No puede haber una norma como la de nuestro 106 del reglamento interno que fije como regla el secreto. No existe en los antecedentes. Revisé el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, no está.
El reglamento del Senado, a fortiori, dice que deben ser públicas. Reglamento del Senado de la provincia, no está. Reglamento de la Cámara de Diputados, no está. ¿Y este Consejo Deliberante tiene las sesiones como reglas secretas? Creo que eso de alguna manera debe ser revisado. Las comisiones, las comisiones, perdón. Debe ser como regla lo contrario. La regla debe ser la publicidad de los actos de gobierno. Y si alguno se ve amedrentado, impedido, coaccionado por lo que pueda decir un vecino en una reunión de comisión, a lo mejor este no es el ámbito donde deba discurrir. Nosotros tenemos una protección legal, que son las inmunidades y las garantías que tenemos, la inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto, para decir, para fundar, para hacer la voz de los que no tienen voz, precisamente. Para eso estamos. Ahora, si la presencia de alguien en una reunión de comisión nos vas a amedrentar, a lo mejor no es lo que tenemos. No estamos aquí en la banca cumpliendo el mandato que nos dio el pueblo. Y obviamente, sí, este reglamento que fue modificado en el año 2017, que implicó una reforma total del viejo decreto 5 del 97, que era el viejo reglamento interno, significa también adaptarse a una evolución que tiene nuestro derecho y sobre todo los estándares con los que nos tenemos que manejar. Lo que ayer era verdadero, hoy puede ser falso, y lo que ayer era falso, hoy puede ser verdadero. Y nos tenemos que adaptar a esas cuestiones. Y sobre todo a los mandatos constitucionales y convencionales que tenemos. Hay fallos de la Corte Interamericana de Justicia que ya no obligan solamente al Poder Judicial, sino a todos los órganos del Estado, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y en un país federal como el nuestro, en los tres órdenes, a actuar en consecuencia. Señores, el ejercicio de los derechos políticos es un derecho humano y nosotros estamos subvirtiendo el orden. La regla es el secreto y no la publicidad. Por lo tanto, de alguna manera, estamos actuando inconvencionalmente. Y esto es a partir de fallos del año 2011, 2013, 2015, 2017, en donde nuestra Corte ha tomado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia. Por eso la temporalidad de la presentación en este momento y decirle, adaptémonos a los estándares y a los vientos de la República, y no cuando nos conviene, que nos disfrazamos de República, y cuando tenemos que actuar en el caso, decimos que no. Y respecto a los mayores contribuyentes, diciendo totalmente con la frase que los bloques o los concejales son la voz de los mayores contribuyentes. Yo no soy la voz de ningún mayor contribuyente. Cada uno actúa por sí, se anota por sí del 1 al 15 de mayo, luego seleccionado, sí, a través del procedimiento que fijan los artículos 93, sucesivos y concordantes del decreto ley, pero es terrible que nuestro reglamento los prive de voz. Esos mismos mayores contribuyentes que después pueden llegar a ser enjuiciados por el Tribunal de Cuentas, como ha sucedido en este Consejo Deliberante, luego el reglamento de este propio cuerpo le quita la voz. O sea, no puede fundar por sí y no por instrucciones, sería un despropósito, cuál es su temperamento, por qué vota por sí o por no, por qué apoya o rechaza. O sea, no tiene la posibilidad de manifestar su voluntad y lo hacemos reglamentariamente. Ese es el vicio que queremos destrabar con esta reforma. Después estará en su libertad levantar la mano sin decir nada, por sí o por no, pero que reglamentariamente se diga que no puede hablar, inclusive que el presidente no le puede dar la palabra. Así dice este artículo en crisis. Creo que estos obstáculos los debemos remover porque no estamos cumpliendo con las mandas constitucionales y convencionales. Es por eso que desde este bloque solicitamos la reforma a este decreto de acuerdo a los nuevos tiempos que significan los estándares de transparencia internacional. Gracias, concejal. Concejal Masuti tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Antes que nada, y no lo hicimos, y me parece importante mencionarlo en este expediente, desearle un feliz cumpleaños al secretario del cuerpo. Creo que se van a sumar todos los concejales y concejalas.
¿Y por qué digo que es importante en este expediente? Porque quiero si bien por supuesto que adhiero a las palabras del doctor Petraglia, sí quiero decir algo con respecto al trabajo que se hizo en la reforma del reglamento, bueno, en la fecha que mencionó, en el 2017, un reglamento que tenía 20 años y que, en particular, esto lo digo personalmente, estoy muy conforme y seguramente los concejales que estábamos en ese momento en este cuerpo, muy conforme del trabajo que se hizo, tanto en comisiones, el trabajo que hizo la Secretaría, que fue muy importante, de modernizar, de agilizar, de darle certeza a algunas situaciones que habían quedado un poco en alguna laguna en el reglamento anterior, que llevaba 20 años. Y creo que se hizo un trabajo muy bueno, y yo lo quiero destacar eso. Eso no quiere decir que no hayamos omitido algo, que no nos hayamos equivocado, y me parece que tiene que ver con la honestidad intelectual de reconocer eso y de cambiarlo. No comparto con la concejala Blayota de que no se puede cambiar, que no veo ninguna conveniencia, no estamos ante un expediente ante el tratamiento de algún expediente donde podamos ver alguna conveniencia en hacer esto, en reformar esto. Y cuando hablamos de las leyes, de los reglamentos, son construcciones normativas que, como dijo el poeta, que seguramente no se refería a algo tan poco romántico como son las leyes, pero las construcciones normativas también se hacen un camino al andar, como lo escribió Machado. Y en ese camino creo que hemos tenido algunos inconvenientes, por ejemplo, con el artículo que menciona el estado secreto o privado de las reuniones de comisión. Y tenemos que decirlo porque hemos discutido muchas veces eso. Han salido informaciones de las reuniones que no eran del todo veraz o faltaban mucho a la realidad de lo que habían pasado en las reuniones, salieron a los medios y este secretismo agravó en esos momentos las situaciones. Y creo que la forma de solucionarlo es reformar esto y dejar como regla que sean públicas y sí establecer que el cuerpo puede dictaminar cuándo tiene que ser privada dependiendo el expediente a tratarse. Pero hacerlo como excepción, como lo decía el doctor Petraglia, no como regla general. Porque sí, estamos, creo, y revisando lo hecho en el 2017. Yo no sé, el doctor Petraglia por ahí fue un tanto grandilocuente. No estamos violando la República, pero sí se está alterando el principio de publicidad de los actos de gobierno, entendiéndolo en sentido amplio, porque no lo estamos. A ver, cuando hablamos de actos de gobierno, muchos creen que siempre son los actos del Ejecutivo. Y el principio de publicidad habla tanto del Poder Legislativo, del Ejecutivo, como del Judicial. Y ahí, al hacerlo secreto, sí, estoy de acuerdo que hay una alteración en este principio consagrado constitucionalmente y amparado por numerosos tratados internacionales. Así que me parece que hablaría muy bien de nosotros corregir algunos errores cometidos y también, por supuesto, destacando el trabajo que se hizo en ese momento por todos, por la Secretaría, y bueno, adhiriendo, por supuesto, al voto a favor de reformar el reglamento en estos artículos. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Prandi, pido la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad que escuchando a los concejales que me precedieron, coincido en algunos puntos con el concejal Lautaro Mazzutti, que hemos trabajado muy fuertemente esta reforma y que yo no lo dejaría pasar. Este punto también lo hemos tratado en ese momento y también decidimos que continúe de la manera que está. Cuando escucho al concejal Petraglia hablar de 1810, me parece que genera confusión, porque no estamos hablando de 1810, estamos hablando que él fue concejal en este recinto y presidente del bloque, y presidente del consejo, perdón. Ingresó en el año 2005 al 2009, religió en el 2009 hasta el 2013, y del 2009 al 13 fue presidente de este cuerpo. Y casualmente, en esa oportunidad, es como decía la concejal Blayota, y una nota de color, si se quiere, quien presentó esa modificación en ese momento había sido el propio Tuso, que hoy le acabamos de hacer un homenaje. Y ese expediente ni siquiera fue tratado en comisión. ¿Por qué? Porque seguramente coincidía con lo que nosotros estamos planteando o con lo que por lo menos plantea la mayoría de este recinto, que es de no modificar ese reglamento. Y el tema de no modificar ese reglamento yo quisiera también destacar de no llevar a la confusión. En ningún momento el artículo 6 habla de secreto. Lo que habla el artículo 6 es que dice que puntualmente que las reuniones de comisión no sean públicas. No es lo mismo que no sean públicas a que sea secreto lo que se trata en esas comisiones. Por eso me parece de suma importancia aclarar y no confundir con estos términos. El tema de por qué las comisiones no son públicas ya fueron charladas en comisión justamente y hemos expuesto todos nuestro punto de vista y entendíamos que el carácter no público de la comisión tiene que ver con el resguardo de lo que se habla en la comisión. Yo en ningún momento habla de secreto, de hecho insiste el concejal Mazzutti recién diciendo de que lo que sale ahí es secreto y en ningún momento habla de secreto, habla de reserva de lo que se trata en las comisiones, pero no habla en ningún momento de secreto. Por lo tanto, entiendo que además el artículo dice que las reuniones de comisión no sean públicas salvo disposición en contrario. Quiere decir, cualquier concejal de este recinto tiene la posibilidad de la próxima comisión solicitar que sean públicas y no va a haber ningún inconveniente. Por eso es que entiendo de que realizar una reforma al estatuto cuando lo hemos llevado adelante hace poco y hemos discutido este tema, hoy no tiene sentido. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Brusone tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que esta última intervención de alguna manera ya no niega las razones que justifican el pedido del concejal Petraglia, sino que justamente da por hecho que ya existen, con lo cual sería meramente un detalle poder cambiar el reglamento. Creo que se niegan solamente por la autoría, por no dar la razón al frente de todos en las razones de este pedido. No veo realmente cuál es la diferencia entre mantener en secreto lo que se habla y mantener en resguardo lo que se dice en la comisión. Parece que en ambos casos se impide que se dé a conocimiento público quién sostiene qué posición con respecto a qué expediente. Las razones que dio la concejal informante por la mayoría me parecieron insuficientes para seguir sosteniendo el secreto o el resguardo, por lo cual me parece que sigue teniendo vigencia nuestro pedido. Y me pregunto, por último, si esto tiene un vencimiento en el tiempo, este resguardo o este secreto, al mismo tiempo que me pregunto qué sentido tiene una norma cuyo incumplimiento no tiene una sanción clara, porque acá en algún momento se ha planteado una cuestión de privilegio, justamente para tratar la violación de este artículo y nunca se trató. Y me pregunto si esto no tiene un vencimiento en el tiempo, ¿qué sanción le cabe tanto a la concejal Blayota como al concejal Prandi al haber ventilado en este recinto hace 5 minutos quién sostenía qué en un despacho, en un expediente que nunca tuvo despacho? O sea que nunca llegó al recinto y nunca debió hacerse público. Sin embargo, acaban de ventilar públicamente que un pedido de lo que era el Frente para la Victoria, en ese momento no el Frente de Todos, no tuvo el acompañamiento de lo que era el oficialismo de entonces.
¿Qué sentido tiene una norma cuya violación no tiene sanción justamente cuando encima la ejerce la mayoría circunstancial de un bloque? Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Sobre el mismo expediente. Bien, pongo en consideración entonces el despacho por la mayoría. ¿Sí? Los que estén por la aprobación, levanten la mano. Son 11 votos afirmativos. Este expediente entonces es desaprobado por mayoría.